Los padres biológicos de nuestro maestro Yeshua cumplían la ley, cumplían los mandamientos, y nos los dice Lucas 2:21. A los 8 días había que circuncidarle, y se le dio el nombre de Yeshua, que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Se cumplieron los días de purificación según la ley de Dios dada por Moisés, y llevaron a Yeshua a Jerusalén para presentarles al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones conforme a lo que se dice en la ley del Señor, dada por Moisés. Entonces, nuestro Mesías nunca se alejó, nunca vino a crear otra religión. Se cumplió la que Dios había establecido para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá. Por lo tanto, aquí vemos muestra del cumplimiento que se hizo al tener los 8 días de nacido. Bendito Dios que nos deja la palabra para saber de dónde provenía nuestro gran rabino. Aquí podemos ver cómo nuestro rabí, nuestro maestro y nuestro Mesías tenía una educación judía, de padres judíos que cumplían la Torá, y por lo tanto cada año, en esta fecha que se habla, iban al templo. También sabemos que una ordenanza de la Torá es enseñarle a los hijos las grandes proezas que Dios hizo para liberar a este pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. De tal manera que este niño buscaba la gran sabiduría de Dios. Entró al templo a escuchar a los rabinos, a preguntar y tal vez a dar su opinión que tenía en ese momento. Nuestro Mesías, nuestro rabino, rompía la ley al decir que su padre era Dios. De ninguna manera. En Éxodo 4, del 21 al 23, podemos leer: y dirás al faraón, le está hablando Dios a Moisés, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito, de tal manera que cualquier estudioso de la Torá sabía que podía portar y decir mi padre, refiriéndose a Dios. Y aquí vemos cómo nuestro rabino hablaba Torá todo el tiempo. Deuteronomio 4:1. Ahora Israel, escucha las reglas y leyes que les enseño para que hagan.
de modo que permanezcan con vida y vengan a ocupar la tierra que Dios, Señor de sus padres, les da. Años después, un rabino llamado Hillel, juez del Sanedrín, que vivió antes de la venida de nuestro Mesías, dijo: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tus semejantes. Esa es toda la Torá, el resto es comentarios. Y vemos nuestro rabino Yeshua: no piensen que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yud ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro Mesías cumplía con la Torá, con la palabra de Dios. No vino a fundar nuevas religiones. Él vino a cumplir la Torá, apegado a los mandamientos de Dios. Pero aquí demostramos que toda su enseñanza era el aprendizaje de la Torá. Por lo tanto, todos aquellos que se digan seguidores tomarán la parte de la ley que les corresponde y lo harán como costumbre de vida. Esta es la enseñanza de nuestro rabino y su compromiso que nunca quebrantó, porque si hubiera quebrantado la ley, de nada hubiera servido su crucifixión. Y aquí tenemos una de las enseñanzas acerca de la mala lengua. En Éxodo, algo que estudió nuestro Mesías fue: y al amanecer verán la gloria del Señor, porque él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Dijo Dios. Isaías 55:11. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no se tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me propuse y haya cumplido aquello a que la envié. Nuestro Mesías, en base a esta enseñanza, dijo: os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Después de la muerte de nuestro Mesías en el año 1148 a 1217, un rabino llamado Yehudá Hadash dice: no odies a ninguna persona de tus conocidos para ganarle con ello el amor de tus amigos. Suele ocurrir que las personas se tientan al hablar mal de sus semejantes, expresando inclusive sentimientos de odio y rechazo hacia ellos, con tal de ganarse el reconocimiento y la valoración de sus congéneres mediante sus agresivas expresiones.
Sin embargo, es muy mal consejo hacer algo así, pues es mejor ser menos popular a los ojos de las personas, pero más querido a los ojos de Dios, para ganarse el favor de las personas, causando daño y sufrimiento a otros seres humanos, poniéndose en contra nada más ni nada menos por que al Supremo Creador. Y es mejor que la persona se quede sola y que sea inclusive discriminada y burlada por sus semejantes por no querer sumarse a rendirse a la tentación de ser cómplice de sus maldades, acciones que tarde o temprano indefectiblemente habrán de pagar. Esto es una enseñanza de la Torá, del pueblo judío, del pueblo de Israel, que todo gentil debe adoptar. Acercándose uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Yeshua le contestó: el primero es: escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En las traducciones le pusieron corazón, pero él contestó tus corazones. Y en hebreo esto tiene un significado algo como muy imperial, muy importante, fuera de lo normal. Por eso se puso tus corazones. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto de dónde salió? Nuevamente de la Torá. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vemos una imagen donde viene la Yod, Hei, Vav, Hei, que son las letras y que dicen Jehová. ¿Por qué lo afirmamos? Porque aquí trae todos los símbolos para la pronunciación correcta, y para el cual les dejo unos videos que hay de un judío caraíta que ha estudiado con profundidad en la Universidad de Jerusalén los escritos de Qumran, más aparte se dio a la tarea de recopilar miles de documentos judíos, rabínicos, y se encontró algo así como 1000 y tantos documentos en donde venía el nombre completo, el nombre Jehová. Aquí les dejo el lugar donde pueden encontrar esta información. Y aquí tenemos el diálogo entre Yohanan Hamabil, que quiere decir el inmersor, el que sumerge en aguas. No es el bautismo que hoy se practica en piletas, sino es una total inmersión. Pero vemos lo que Yeshua contestó: debemos hacer todo para cumplir la Torá. Esta es una de las traducciones más correctas en cuanto a la inmersión de Yeshua
por parte de Yohanan. Esto corresponde a las leyes de purificación del pueblo de Israel. Nuestro Mesías no vino a inventar nada, sino vino a explicarnos la palabra de Dios de una manera amorosa, pero nunca se desligó de cada letra de la Torá.